Yo fui y compré, le dije a mi mamá, por mi cumpleaños que quiero, no sé, unos discos de Metallica. Ahí marcó una cosa que me hizo cambiar eso de querer ser baterista, pero así radical, que me acuerdo, y la otra vez me estaba acordando porque vi el video, fue Breaking All the Rules de Ozzy. El Juan, que era es el baterista, él ya empezó a tocar en Esparta. O sea, él tenía su banda aparte. No, yo no les conocía ni ninguna. Cuando me dijo, ¿quieres venir a tocar? Ven a hacer la audición. Y ahí empezó todo. Porque sí me gustaba monear. O sea, yo ponía, claro, hice el experimento con un amigo ahí de subir todo el volumen del equipo y soltar la aguja y quemé los parlantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí en Uno a Uno, soy George Sey. Aquí tengo un gran invitado, bro. Guasho, así, Guasho Mora, un colega que le conozco desde hace años dentro aquí de la escena del rock y del metal. Vamos a estar conversando con algunos temas, algunas curiosidades que yo tengo. Pero antes que nada, ¿cómo has estado a los tiempos que nos volvemos a ver? Bien, bien, todo bien. Feliz de tener estas charlas donde nos vamos acordando de... Claro, pues ya en el cámara nos hemos venido acordando algunas cosas súper interesantes y sería bueno para ir adentrándonos en la conversación, tener un poquito de tu perfil, de cómo has entrado en el mundo de la música, sobre todo con el metal, que es lo que nos interesa en este caso. Ya, listo. Bueno, yo entré, no me acuerdo, ¿qué sería? Los 16 años que empecé a tocar, 15, 16, ya no me acuerdo. Tocaba en la banda del colegio, que fue, digamos, la Pero, primera banda. ¿quién te inculcó? O sea, ¿quién te metió en Ah, este yo he submundo? sido rockero desde que me acuerdo. Pero solito conociste. No. O sea, típico tenías tus primos mayores. Entonces ya se te venía el nombre que se te quedaba pegado, voy a oír el concierto de Black Sabbath, decía tu primo. Entonces, Black Sabbath. O sea, ¿Y eso qué es? claro, y eran fans de los Kiss. Y para un niño un Kiss era un Power Ranger, ¿verdad? Entonces le veías pintados, salían en videos, botaban fuego, entonces puta, era... tengo una hermana mayor también que oía bastante, bueno, ella más era de la onda del pop de los 80s, pero también Van Halen, Scorpions, o sea, te iba... Y eso pasaba en la tele en ese tiempo también, ¿no? Del otro primo que también él era el de AC/DC. Inicio. Entonces, a mí me gustaba, o sea, de chiquito no era que la influencia de ellos, porque mis otros primos tal vez no, pero a mí siempre me Pero bueno, gustó. ya tenías algunos referentes ahí en la familia y que hayas empezado con Kiss, que son como, tú dices, como Claro, los Avengers actualmente. claro. Entonces sí, buen tiempo viví en la costa y me alejé porque ahí era pura salsa y eso, pero encontré un cassette de mi hermana con Twisted Sisters y algunas Ok. cosas más, entonces era ese tiempo, me gustaba. Luego ya no sé, en quinto grado o sexto grado por ahí, ya veías los programas de televisión de aquí de videos y ya salió Bon Jovi, salió The Leppard, eh, y a mí me encantó. Pero ya en qué punto dijiste, no, pues yo también quiero ser como ellos y ya te colgaste. Ya en ese tiempo ya cogí la raqueta de tenis y ya. Ya que es con lo básico, como se tiene. Claro, La raqueta o la escoba. lo que había ese rato. Y después me fui a vivir un año, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a vivir un año en Estados Unidos. Entonces yo viví en el 89, 90. Y claro, llegaste y ahí estaba en TV y en ese tiempo estaba muy de moda también el rap y eso Y empezó. en esos años, ¿qué discos salieron? O sea, estaba de moda Guns con el Appetite. Ya había salido antes, pero estuvo muy de moda. Eh, Salió el New Jersey de Bon Jovi. No sé si en ese año, pero era lo que Pero era lo que estaba sonando en esa rato. fue video de estreno, I Be There For You y esas cosas. Bueno, en ese tiempo había una banda que se llamaba Red White, que era Ya. un temazo ahí que me encantaba. Skid Row, Coca. ahí fue cuando caché. Yo no había oído Guns nunca. A ver, en ese tiempo creo que estaba recién salido o había salido el primer disco de Skid Row. Creo que era Claro, del primer disco. Y cuando era, después ya salió el Slave to the Grind. claro, antes de eso.
Y bueno, era digamos que el 80% era de esa música. ¿Ya? Entonces, claro, ya Bon Jovi seguía, de Leppard ya no tanto, pero ya empecé a oír en ese tiempo más glam, Motley Crue. Ya. Salió el Dr. Feelgood. Discos. Entonces en ese tiempo era wow. Y claro, yo me quedé con Y wow. ahí y en el epicentro estabas. ¿O en qué ciudades? No, también viví en Miami, pero igual, o sea, era como siempre, ¿no? La escuela, los que oían de todo, lo normal, los raperos, que era como que era lo de moda, ¿no? Ser rapero. Ya. Y los que oíamos rock, que era siempre menos. Menos. Pero en ese tiempo ya yo hacía también patineta, entonces me empecé a llevar con esa gente, que sea rock, que sea patineta, que era como una comunidad ahí dentro de la escuela. eh, y ya te hablaban de más cosas, ya habían los metaleros más pesados que no oían Bon Jovi, eso sino solo Seth, Slayer y Metallica y toda la cosa. Pero bueno, en ese tiempo tenía 11 años, ¿no? Y salió el video de One. No sé si en esa época se estrenó lo que sea, pero ponían mucho El de Metallica. claro. Y chuta, fue un... Ese fue el que te cambió el... No tanto así, pero ya fue un cambio de verles a todos. Porque en ese tiempo la banda que más sonaba ya era Poison, que también oía. Pero claro, salió Metallica y veías unos tipos que no estaban maquillados ni nada, sino Claro. era puro power, un video larguísimo. Y ahí fue, digamos, la transición del rock y me empezó a gustar el metal. De ahí cuando regresaste al Ecuador, Regresé al Ecuador y ¿con qué en esos tiempos, con qué te encontraste acá, musicalmente? yo creo que en ese tiempo aquí seguía tal vez la onda de W, o tal vez fue el tiempo en el que yo ya me alejé digamos, del común, ¿no? Ya tenía mis cassettes, ya tenía, o sea, los discos que compré allá, ya no era tanto. Tal vez Guns era Ya. que empezó a sonar ya aquí, que ya compartías con tus amigos, con tus primos o lo que sea. Pero yo ya tenía un amigo que vivía una cuadra en la casa, que me hice amigo, que cuando llegué de Estados Unidos me cambié de barrio. Entonces, eh, el hermano mayor de él tenía todo. O sea, nosotros oíamos rock, pero ya ahí fue cuando, oye, yo he oído esta canción de Metallica. Entonces, me dijo, mi hermano tiene todos los discos. Entonces, sí, el hermano era bravo, no nos dejaba coger. A veces nos grababa y nos daban. O sea, si era bravo, era el típico gesto del metalero. Él era, o sea, él oía todo. O sea, ya él estaba, no sé, oyendo Obituary y esas cosas. Pero claro, él nos metió ya en la vaina de Slayer, Metallica. O sea, no nos hablaba. Él no era como mis primos que oigan esto. Él era, o sea, te dejaba ahí. Y empezó la cosa que yo ya me distancié un poco de mis amigos también porque a mí me gustaba más esa música. Ya, ok. Entonces, también pasé por bandas de death metal y todo. Yo fui y compré, le dije a mi mamá por mi cumpleaños que quiero, no sé, unos discos de Metallica, porque no había oído, solo quería los discos. ¿Cómo era en ese tiempo, no? No es que Sí. te metías a YouTube a ver todo lo que hay. Claro, ahora la tienen fácil, antes no era así. Entonces ahí me acuerdo que me compré en orden, ¿no? El Kill Em All, el Ride the Lightning, después me regalaron unos primos de Cuenca, me regalaron el Master y después mi hermana me regaló el Injustice, salió el Black Album, me tocó comprarme. Bueno, y hasta ahí llegué por los loads. Esas no te gustan mucho. Me gustan ahora, pero fue la época en la que... Bueno, ya nos Pero, adaptaron a otro tipo de sonido los Metallica. o sea, no le di el chance al disco, la verdad. A lo, Fue lo- cuando, a Lord low, Buller, low. cuando vi el video de Until Sleeps. O sea, para mí fue... Que no te gustó. No, No te gustó. no, ni la canción, ni el video, o sea, decía, no, ¿qué pasó con los... Sí, a mí también me pasó algo similar. Me acuerdo que estaba en la casa de un amigo que tenía de MTV, bueno, donde lo pasaban el video. Y nada, pues expectantes de qué es lo que iba a sacar de nuevo de Metallica y lanzaron como primer sencillo el Until It Sleeps.
Y sí, sí fue diferente. El video como arte, bueno, a mí sí me gustó. Pero de la canción, como que sí. Y Claro, el sonido, la canción es increíble y todo lo que quieras, pero, o sea, era la época, ¿no? Entonces tú estabas acostumbrado, y aparte ya venían las voces atrás, ¿no? Aunque no te parecía, pero que te decían que el Black Album es un disco malo. Entonces, claro, yo decía, a mí me gusta, pero también me gustaba lo anterior, ¿no? Que era más salvaje y todo. Pero claro, el Black Album tenía unos temas espectaculares, o sea. Y obviamente no le entré mucho a Nothing Else Matters en ese tiempo. Yo aún no pensaba en Romantic, ¿no? Entonces tal vez por eso no. Y de ahí vino eh, la época, en cambio, que ya, que ya quise tocar. Entonces yo tocaba los teclados. pero ¿cómo nació eso? ¿O ya venías En la casa, no sé si influenciado te por la acuerdas, música en o las algo? casas habían esos órganos típicos de dos niveles Ya, que les tenían más como muebles. sí, sí. Casa que entrabas veías ahí con el tapete, las flores. Y las flores, sí. Ya, pero en mi casa sí se usaba. También tenía el tapete, pero se usaba. Mi papá tocaba. Entonces yo le veía todos los días y a mí siempre me interesó la Ah, música. bueno, ya tenías una influencia Claro, cercana. entonces él llegaba y ensayaba una hora siquiera. Entonces yo ya empecé a decirle que me enseñe. Y ya, claro que tenía que aprender, no sé, pues ahí canciones, boleros, o alguna cosa así, ¿no? Pero ya me gustó y ya empecé a yo solito a ver, a sacar canciones que me gustaban. Ya. Claro, me alejaba que no era lo mismo que la guitarra, lo que más oía eran cosas de De guitarra. guitarra. Entonces decía, ¿cómo tocas una canción de Def Leppard en el teclado? O sea, no, no cachaba. Y cuando fui a vivir a Miami, me compraron esos sintetizadores que tenían hasta Ah, ok. cargadores y esas cosas que eran los de moda. Pero ya empecé a oír otra música y yo ya quería ser baterista. Entonces mi papá me dijo, no, ¿dónde vas a poner la batería? Y el ruido y todo, Claro, ya le convenía que yo quiera seguir siendo tecladista para comprarnos. ya. Y él también. Claro, pero después de eso yo ya quería también la guitarra. Ahí marcó una cosa que me hizo cambiar eso de querer ser baterista, pero así radical, que me acuerdo, y la otra vez me estaba acordando porque vi el video, fue Breaking All the Rules de Ozzy. Cuando salió ese riff, o sea, yo fue como, nunca había oído algo así. Ese disco, sí, para quien no lo haya escuchado, del No Rest for the Wicked, está esa canción en ese disco, que fue el estreno de Zakk Wylde con Ozzy. Y los riffs a mí también me engancharon. Tenía ese Era muy bacán. Miracle Man. Salía Zakk Wylde cargando la guitarra hacia el lado de Riley Castillo y dices, chuta. Ah, y con respecto a eso me acuerdo de algo que comentó Zakk Wylde. Decía que el Miracle Man fue el primer riff que compuso para Ozzy. Sí. Desgraciado. Pero, No, o sea, pero el riff de esa canción era, para mí, ¿no? En ese tiempo era como, ya hasta ahora. eh, Qué poder, o sea, que no es solo tocar, es como sentir, claro, y no mentía, porque le ves a él tocar y le haces, no, este man, o sea, le crees porque dices, él es así, toca así, o sea, no es fake. pero Zakk Wylde es uno de tus guitarristas. Sí, sí, claro. Chócale porque ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ahí me vino la gana de tocar guitarra. Entonces, yo no era tampoco una lumbrera de estudiante ni nada, entonces solía estar castigado y no puedes hacer eso, no, yo pedí alguna cosa, cuando saques buenas notas te compro, lo que sea. Y mi hermana, que era muy buena estudiante, le pidió a mi papi una guitarra Ujú. y le compraron una guitarra acústica. Ya. Entonces, nunca la usó. Que- Entonces, claro, yo iba con la guitarra ahí, fui y trataba de tocar y toda la cosa, entonces ahí empezaron las amistades en el colegio, ¿no? Con mi amigo que tocaba guitarra, que yo ya me llevaba, ya empecé a ir a la casa más seguido y él me enseñaba, no sé, por ahí una canción de Hombres G, y tenías que empezar por acá. Claro. Entonces yo chuta, ya ahí sacaba algo. Mi papá me metió en un clase de guitarra, me empezaron a enseñar. Pero ya no te dijo nada del piano. No, no, no. O sea, a él le gustaba que yo haga música, pero claro, una batería a todo papá y asusto a mí. Eh, y
ahí empezó la cosa de buscarme más amigos que puedan enseñarme más cosas y ya tratar de sacar yo solo las vainas. Y empezamos ahí a tocar lo que sea, ¿no? O sea, mujer, así, ya. Pero ya yo empecé a tocar, entonces mi papá me vio que aprendí solo, me puso clases, el profesor que fue me empezó a enseñar Leodán, le dije, yo no quiero aprender esto, puso bravo, le despedí, mi papá me dijo, ¿cómo me vas a despedir al profesor? Le digo, no, Me viene a enseñar esto. sí, o sea, le digo, es que yo no quiero tocar, no, es que es para que aprendas a tocar, le digo, sí, pero el señor es bravo y aparte, no quiero tocar Leodán, no. Entonces, bueno, me dijo que a ver cómo le hago, ¿no? O que me consiga un profesor rockero. Ese tiempo no tenías internet, no es que te metías, ¿quién da clases de guitarra? Y es curioso porque también mi historia con la guitarra es medio similar a la tuya ahorita que lo cuentas y apuesto que muchas personas también, La mayoría, se les ha de haber parecido la historia con respecto de que a tu hermano o algún familiar le dan la guitarra que tú quieres, pero él no la aprovecha y tú la tomas y no encuentras de dónde aprender. Es súper chistoso. no, sí, sí, yo creo que... Y era una comunidad de los que vivíamos lo mismo, entonces el que sabía alguna canción enseñaba al resto, pero a cambio de otra canción. Y así era, y en guitarras de palo, ¿no? Todos éramos en las guitarras. Yo le tenía la mía, le pinté una, dibujaba bien, ahora ya no. No sé, ¿te acuerdas esa calavera de Zorla de Metallica que Ya. había? Puta, con un estilógrafo que tenía para dibujo técnico, le pinté todo eso. Mi guitarra era la más bacán de todas las. Claro que no podían toparle porque no. O sea, le hacías así, se salía, se salía. Entonces le tenía lista mi guitarra, todo eso, hasta que ya una vez, ya mi papá viendo que ya, entonces me dijo, vamos, te compro un electro. Típico, nos fuimos en ese tiempo, había creo que Casa Brasil y Almacén de Ricky y eso, entonces fuimos a Ricky y ya tenía vista la guitarra O ahí. sea, no había tantas opciones como hay hoy en día por acá. No, no, o sea, eso de cómprate una buena usada, no, no, o sea. Y no conocía gente tampoco del medio, ¿no? Porque en ese tiempo eso era la cosa, que venía alguien más grande y te decía tal cosa. Bueno, tenía un primo que toca mayor a mí, bastante mayor que no me llevaba en esa época, pero él le dijo dónde podía comprar. No. Entonces ahí ya fuimos a Ricky, se olvidó la chequera. Le dije, bah, típica del niño, ahí bravísimo, todo. Y me dijo, ya, mañana o el próximo fin de semana te comprabas. De ahí me fui a la casa, tenía una invitación, creo que era la graduación de la hermana de mi amigo que vivía a una cuadra de Manolito Guerra, a una cuadra de mi casa. Y él era el del hermano metalero, el Ya, hermano mayor. el que era bravo. Claro. Y llegamos y estábamos ahí y asoma un man de pelo largo, el Ya, primo de mi amigo. Era el guitarrista de Narcosis, el Héctor Encalada. ya. ¿Ya? O sea, más o menos creo que lo ubica. Sí, sí. Toca muy bien, tenía un equipazo, buen tipo. Llegó y ya nos dijo, ustedes tocan esto, que dice, que no hizo cuánto, ya tienen guitarra. Yo ya, pero ¿qué guitarra tienen? No, es que aún no me entrega la típica. Ya. Pero ya mi papi me cuenta la historia, me dice, oye, estoy vendiendo yo un. Si quieres, no sé cuánto costaba en ese tiempo mi guitarra. O sea, le dije, la mía cuesta, no sé, en sucres, tanto. Me dijo, yo te vendo menos la mía. Y la mía es una ESP. ¿Qué es eso? Claro, entonces ahí me dice, ESP se escribe así, saca los discos de Metallica, así ves, aquí dice, quiero esa. Claro, entonces, papá, digo, puta, están vendiendo esta guitarra y... Ya te viste como James Hetfield, así. Claro, La guitarra. entonces ahí nos fuimos a la casa de este mano, la típica, pero mi papá decía, pero Enrique me daban a plazo, bueno, que hable por la mamá de mi amigo, del Héctor, y le deje pagarme a plazos. Claro, el Héctor sacó un Marshall ahí para probar la guitarra, un Marshall, primera vez en la vida que yo veía la refrigeradora ahí lista, ¿no? Con una pedalera. Papá, pero quítale los pedales para ver cómo suena. O sea, porque es la típica. Con eso debe sonar muy bien, ¿no? Bueno, ahí ya le tocamos todo, no tenía idea. O sea, era un guitarrón. Me vendió baratísimo. Me acuerdo que tenía una calavera de Slayer aquí Choca. una calcamonía. Yo le quité y le puse una de Metallica, lo del Black Album. Y
yo no sabía cómo usarlo. Se me rompió una cuerda, se bajaron todo el Sherry Rose, pero no tenía idea. Y según yo, se dañó la guitarra, le dañé algo. Tenía vergüenza de decirle a mi papá, no sé, por esto. Entonces, ahí fui aprendiendo todo. O sea, tenía algún amigo, ya con guitarra eléctrica, tu campo es más grande, ¿no? Llamabas más la atención, ya te veían diferente. Claro, faltaba el ampli. Entonces ahí mi primo que tocaba me vendió un ampli chiquitito así y un pedal de distorsión. Entonces ya estaba listo para una banda. Y ya te empiezas a llevar con gente que tocaba. Y ya ahí un amigo le vi cómo era el sistema del Front Road, medio me explicó, ya fui y le hice Ya. le arreglé, digamos, al mío. Y después ya entré en la banda del colegio, ya tenía guitarra, tenía todo. Entré en la banda del colegio. Mientras ya estábamos tocando en la banda del colegio, nos fue bien, ganamos 2 intercolegiales, fue una buena banda y hace covers. Pero bueno, ya le fuiste cogiendo el tine y todo eso, ya está Iván. O sea, ya tenía un guitarrista, el Chicho Suárez, tocaba increíble, el que era la primera guitarra. Eh, el baterista es el baterista de Esparta, con el que toco hasta ahora. Entonces ya fue, Ya se fue armando toda esta historia de Esparta desde claro, la adolescencia. tocábamos en el colegio, el Juan, que es el baterista, él ya empezó a tocar en Esparta. O sea, él tenía su banda aparte. No, yo no les conocía ni ninguna. Cuando me dijo, ¿quieres venir a tocar? Ven a hacer la audición. Y ahí empezó todo. Ya fui, ya les conocí A ver, o sea, Esparta empezó con una banda adolescente, algo así. Claro, claro. Ellos ya tocaban, tenían, igual era de covers, pero ellos ya tocaban Guns y Metallica, ¿no? Ya, bueno, la banda del colegio también, digamos, en esa onda, pero yo no quería, y por ahí sí se habló, y algún amigo, y tener la típica banda de covers de, no sé, de hombres gay, y eso, no tengo nada en contra, pero no era lo mío, o sea, no. Yo quería otra cosa. O sea, ya tenías guitarra eléctrica, ya querías tocar metal y eso. Y aparte que tuve ya mi época de todo, ¿no? O sea, porque te oí hasta, bueno, black metal no me acuerdo haber escuchado en ese tiempo, pero ya era Dead y todo eso, yo ya la pasé. ¿Y en qué momento ya avanzando con lo de Esparta ya se plantean hacer su propia música? En Esparta estaban del colegio alemán, y estaba en el militar. Ellos eran del alemán, entonces salió el bajista y entró bajista del colegio militar, entró también a tocar en Esparta. Y en eso le trajimos al Salomón, que también estaba en el alemán. Él era tecladista de una banda, creo que se llamaba Collage, del alemán, pero cantaba súper bien. Entonces teníamos ya 2 cosas. Y ahí también fue otro encontrón, porque ya venías con toda esta parte de esa música y llega el Salomón con su teclado y ¿qué vamos a tocar con teclado? Ya. Metallica no tiene No, teclado, Guns en los nuevos discos tenía, pero siempre eran los temas, los Apple eran los. Y claro, el Salomón viene con Deep Purple. Ya habíamos oído, pero no éramos fans, ¿no? O sea, no habíamos oído todo por ahí, la típica Smoke. Chuta, cuando empezamos a oír los discos fue como wow. Entonces ya me cambió también esto ahí digamos que entró esa parte de la música progresiva, o llamémos Deep Purple, porque era de esa onda. Yo oía mucho en ese tiempo Zeppelin, AC/DC, que durante toda la vida. Pero claro, Deep Purple era diferente y tenían cosas junto teclado, con guitarra y era toda la vaina. Entonces ahí empezamos también. claro, con una riqueza musical como aunque más amplia y todo eso. Claro. Entonces ahí ya cuando seguíamos tocando covers y después salió el bajista que estaba en el colegio, que ahora es marino, él ya tenía que hacer esa vaina, ya se iba a la escuela de la marina y todo. Y el guitarrista de esa banda de donde salió Salomón, de Collage,
creo que era Collage, no me acuerdo si era la primera o la segunda, no me acuerdo, pero él, ya nos llevábamos con él, nos acompañaba a los conciertos, era pan y todo, el Diego Casares, y él le metimos de bajista. Él también le gustaba todo. Y ahí armamos la vaina y fue rapidísimo. O sea, Salomón dijo, tengo esta canción, hagamos. Y entonces, ¿cómo empieza esto de las primeras grabaciones con Esparta? Y ya, un profesor de música del alemán, el Allgaier se llamaba. Él tenía un ADAT, un aparato de 8 canales, un multipista, y nos grabó a todos en vivo. Él llevó unos micrófonos, pusieron algunos. No tengo ese demo, tal vez tenga el Diego, el Salomón, no sé. Nos grabó todos juntos, tocando, y se llevó a mezclar a su casa. No sé en qué mezclaría, ¿no? No teníamos idea. Claro, o sea, ahora que me acuerdo, digo, él creo que tenía una consola chiquita ahí, pero buena nota. Eso teníamos como demo, que hicimos la típica portada ahí, Uno mismo. uno mismo en esfero, así es. Y después de eso, ya tocamos en un concierto que organizó el Carlos, y nos fue bien, tocaban con Narcosis, pero ya no estaba el Héctor, el que me dio la guitarra. Y después de eso vino el que era baterista en ese tiempo de Falk. Ya nos dijo, oigan chicos, ustedes deberían de grabar, qué chévere música y todo, porque ya tocamos canciones nuestras, ¿no? Qué bacán. Entonces ahí ya él nos dice, vean, acá hay un estudio de unos rockeros. Y eso fue lo que más, o sea, nos dejó así como bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando iban a conocer estudios, era tal vez de un señor, pues no sé, yo no fui, pero me decía, graba todo menos rock. claro, me decían, pero que no le gusta grabar rock, que graba salsa, que es tu peloto, que él te hace la batería en la máquina y que no tiene para grabar la batería. Entonces todo eso era algo. Y claro, nos averiguamos de este estudio, era ¿De quién era? de los Falk. Ahí trabajaba el Guillo de Falk y el Mona. El estudio era del Pancho también, pero él era la parte administrativa. Ya. Entonces ya llegamos, conocimos, nos dijeron, bueno, les podemos prestar un ampli para que suene mejor y toda la cosa, consígase una buena batería. Fue todo, en ese tiempo era chévere también y te dedicabas tanto porque te tocaba hacer de todo. O sea, fuimos a conseguir una batería donde tenemos un amigo que también tocó en Esparta, él era el que le reemplazaba al baterista, el Esteban Salazar, que ya no creo que esté haciendo música. Eh, Él nos acolitó algunas veces cuando no podía ir el baterista nuestro, y de hecho la primera vez que tocamos en La Concha tocamos con él. Ya. Sí. En la concha acústica de la Vila. Ajá. Y él ya era canchero, yo ya había tocado en algunas bandas y todo. Entonces, él nos prestó nos alquiló, nos prestó, no me acuerdo, una batería que era, miento, él nos mandó donde el Danilo Arroyo, que es un baterista que tocaba en la grupa, es buenísimo. Ya. Y él nos dio una batería rara, que era como solo los parches con los aros, pero funcionó, o sea, funcionaba. ¿Ustedes qué tal veían la experiencia de grabar? Era un espanto, porque decíamos, nos van a meter a todos a grabar, no te puedes equivocar. Entonces, pero fue bueno porque ensayamos como nunca, o sea, pues era todo, teníamos listo. O sea, Pero los grabaron individualmente. sí. O sea, no, Pero ya iban bien no preparados. no había ni canales. En ese tiempo había una máquina que te grababa 8 canales simultáneos, pero tenías que grabar en 6 para dejar el clic. Y grabar las otras, después premezclar esos canales en 2 canales de estéreo, o sea, un canal estéreo, o sea, 2 canales, y después ir grabando el resto de cosas. Y esas canciones son las que comenzaron a rotar después para darse a conocer. Sí, primero fue esa canción, nos fue bien, fue la primera vez que nos oímos en radio y fue wow, o sea, estamos en la radio. Vamos. Claro, ya nos llamaban y ya venían conciertos. De ahí salió un compilatorio que se llama De la Zona del Metal. Ya. Entonces ahí creo que mandamos 2 canciones. Ahí volvimos a entrar a grabar. Y ahí sí alquilamos al Esteban una mejor batería. Tenía una batería chévere. Igual, el mismo proceso, pero igual, ensayados a más no poder, ¿no? Claro, el mono, el del estudio, él nos prestó, no me acuerdo, creo que era el Triaxis, que en ese tiempo era wow, hasta ahora, wow.
de Mesa Boogie, para las guitarras. O sea, teníamos buenos sonidos de guitarras, buenas cosas. O sea, llegaron a un buen lugar también, y porque Sí, en ese entonces también ya Falk estaba sí, bien. sí, 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 sí. Entonces ya tenían experiencia. Y ya éramos amigos de ellos, porque después de la primera grabación ya, es que esto es música, entonces tú con alguien que vive lo mismo, hace lo mismo, es como que casi siempre haces clic de una, entonces fue, y deja ver esa guitarra, pues ya empiezas con eso y terminas siendo amigo y ya, o sea, entonces ya con ellos ya entró la nueva tanda y ya, pero no sacamos disco, nada, o sea, grababas canciones. Las canciones que rodabas. Claro, claro, y era un proceso, mezclabas en consola, ¿no? Me acuerdo que para lo que ahora automatizas en ese tiempo, la consola Eso como automatiza, no las era, automatizaciones ya era como claro, en esos tiempos. en esos tiempos no había, la consola con la que tenías era de bajar y subir manualmente, entonces igual no creo que aquí haya habido en ese tiempo una que se mueva sola. Y no había cómo mezclar en la computadora porque ni siquiera usabas. O sea, me acuerdo, no habían computadoras en los estudios. Y En toda algunos. esta aventura de Esparta, más o menos, ¿cuánto tiempo duró? Sea, no tengo idea. Yo soy malísimo para las fechas, pero si fue, Pero si fueron algunos añitos como para, pasaría en el 90 y... Yo me gradué en el 96, en el 95 tal vez hasta los 2000 por ahí. pues, un poquito más avanzados los 2000, porque sí, al menos yo sí los logré ver una vez en la Casa de la Cultura, en el Ágora. No me acuerdo si fue en una semana del rock que hubo. Pero esa tal vez fue la segunda vez. O tal vez fue un regreso, algo así, algo negro. Porque, bueno, en ese tiempo sí, ya en otros tiempos totalmente. O sea, nosotros cuando grabamos con Esparta y tocamos en eso, o sea, salimos en la zona del metal, estaban algunas, era la zona del metal 2, o sea, estaba Falk, estaba creo que el Hitler, estaba Amazon, Wizard, Blaze. Era chévere el CD compilatorio ese. Pero ese ya nos abrió bastante. Yo me acuerdo que con Esparta tocamos una vez entre Bajo Sueños, Esparta, Falk y Vasca. Y éramos 4 bandas nacionales Ya. y llenamos el agua. O sea, hicieron portazo, entró más gente la que debía. En esos años de los 2000, por ahí se llenaban bastante los conciertos con bandas ecuatorianas. Claro. En el Julio César Hidalgo, era llenito. Yo que venía de otra ciudad, yo dije, wow, así, qué bacán. No, sí, sí, ese fue el que más me acuerdo por la gente, ¿no? O sea, porque estaba llenito. Eh, entonces era una época chévere. No la manejamos bien, éramos muy chanos, todo, entonces no. Bueno, también en ese tiempo no es que había muchas opciones de que alguien les gestione una carrera o cosas de esas por aquí. Era el hazlo todo tú. Claro, claro, pero sí, o sea, tocamos muchas veces gratis, o sea, era también la vaina que queríamos tocar, o sea, entonces nos decía, claro, después preguntábamos a la otra banda y veíamos que estaban cobrando, Así te pagaron. claro, Sí, a nosotros no que cae. ¿por qué no nos pagaron? ¿Por qué no cobraron? ¿Quién aceptó el Pero de contrato? cobrar. Claro, todos viéndonos así como... Que cae. Pero fue una época muy chévere y ahí aprendimos un montón de cosas y conocimos un montón de gente que te enseñó muchas cosas, a veces te enseñaban... Y sobre no todo sé, esa experiencia con Esparta, o sea, es lo que te motivó a ti a estudiar lo que es sonido, irte por ese camino. sí, 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 bueno, toda la vida me interesó, yo en las épocas que te hablaba de niño y todo, a mí siempre me pareció interesante. O sea, de hecho, en ese tiempo tú oías un cassette y veías, o sea, lo veías claro, que en los equipos de las casas tenías el un parlante acá y el otro de la o sea, eran también como adornos, pero había una cosa que salía por el uno y no por el otro. Y después te llevabas tu cassette a tu grabadora para oír en el cuarto y claro, no sonaban algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí acachabas de esto del estéreo. Pero esto estoy hablando cuando era bien, bien pequeño, me interesaba full. Entonces yo me ponía, o sea, conectaba a veces alguna cosa y le desconectaba la mitad, les salía, no sonaba lo mismo que acá. Ajá. Entonces sí, sí, desde siempre me gustó esa parte, ese conectar los equipos, dañé algunas cosas, no voy a decir que no, porque sí me gustaba monear. O sea, yo ponía, claro, hice el experimento con un amigo ahí de pues, subir todo el volumen del equipo y soltar la aguja
quemé los parlantes y algunas cosas, pero después me fue interesando bastante durante toda la vida esta parte del sonido. O sea, ya cuando empecé a tocar, cuando yo fui al estudio era, wow, y cómo hace esto, y siempre viendo todo el proceso. ¿Ya cuántos años de carrera llevas en esto del sonido, más o menos? Unos, no sé, unos 25, decía. ¿Y cómo has visto el cambio del panorama de cuando empezaste hasta la actualidad en cuanto a ese campo? To- Porque como tiene que ver con tecnología y la tecnología va evolucionando. Todos los días me sigo preguntando muchas cosas con respecto a cómo era antes, cómo era ahora, qué es mejor, qué es peor. Obviamente lo de ahora para mí es mejor. O sea, ¿Desde el, qué punto sentido? Porque va a ah, chocar. exacto. ¿En qué punto en el que tienes muchas más cosas, puedes acceder mucho más rápido, puedes hacer cosas que antes no podías porque no te daba el equipo? Digamos en vivo, justo la otra vez fue un amigo a la casa, un sonidista a la casa, y ahí estábamos conversando y él hace solo en vivo. Y nos acordábamos de que en ese tiempo habían las consolas, sonaban muy bacán y todo, pero te ponían un rack al lado con muchos compresores, efectos y todo, pero no había los cables para conectar, por ejemplo. O el que conectó no sabía cómo. Ya. Entonces tú tenías algunas cosas, pero no funcionaba el rack. Ahora con las consolas digitales todo está ahí, no necesitas del rack. O sea, tienes mucho más acceso en una tablet, puedes hacer. Sí, ahora he visto que con una tablet están ahí chequeando todos los parámetros. Hay muchas cosas. O sea, antes tenías que tener esos parlantes, me acuerdo, parra gigantes de unos forrados de felpa, y tenías que tenerlas aparte, los powers para eso. Tenías que el cable te dé para poder poner bien. Y ponías sobre andamios. Ahora todo tienen pedestal, vienen amplificadas, conectas y estás listo. Ahora uno también se pone a imaginarse cómo es que grababan en los 70, 60 y todo eso para generar esos discos de esos tiempos. Pero Eran, tú mejor dicho, de la tecnología más análoga, ¿con qué es lo que te quedarías? ah, hay cosas que suenan muy chévere de la tecnología antigua, que no sabes si es solo porque ya te acostumbraste a oírle así y oíste toda la vida, o en realidad eran muy buenos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, los preamplificadores, que es la parte de la grabación donde entra el sonido, esa parte, por eso empezaron a desarmar las consolas y a solo sacar los pres, y ahora te venden solo dos pres. Esa parte de la entrada del sonido, eh, es aún muy chévere, ¿verdad? Hay muchos equipos que en análogos suenan mejor o diferentes, no sé, o sea, Diferente, pues, ya es más de gustos porque a la digo que final. es difícil porque muchos hablan de marcas, ¿no? Es que este compresor tal no suena igual que el real. Y mucha gente nunca ha oído el real, nunca has tenido un real. De hecho, en el equipo análogo ponen 10 de los mismos y ninguno suena igual, porque es circuitería y por ahí alguien le metió manos, hizo en otro año y lo que sea, son diferentes. El plugin siempre te va a sonar igual, o sea, es digital, no tienes caña en eso. Entonces, sí oyes cosas que te gustan más del análogo, y a mí me gusta mucho y oigo más música antigua, para ser honesto, pero creo que también es como la moda de hablar de si esto es mejor, si esto es peor. O sea, creo que tienes que usar las orejas. O sea, es lo que hay. Yo me imagino que esa gente en ese tiempo, teniendo lo que hay ahora, igual tenían buenos resultados porque es la visión de qué querían. Ahora, por ejemplo, y todos estos artilugios de equipos, que la técnica, uno lo otro, al momento de una persona común y silvestre de oír la música, ¿eso en qué le llega a afectar para decir, bueno, o sea, no va a identificar que si hicieron tal o cual cosa a nivel técnico? ¿Le llega a afectar en cuanto al gusto musical de la Eh, canción que escuché? a ver, yo de lo que a mí me gusta leer bastante y tener varias opiniones al respecto de esta cuestión.
porque siempre está ahí, o sea, es Mm. lo que está flotando entre el digital, el análogo antes, ahora y todo eso. Es que el sonido de las bandas de ahora sí se parece mucho. O sea, a Ya. mí me parece eso. O sea, a veces prendes y tal banda, sobre todo a veces en el metal europeo, así que es como más rápido, como es como que, no sé, suena, no hay esa marca. ¿Por qué? Porque puedes ampliar las cosas. Entonces, grabaste una batería y reemplazas todo por lo que te viene en la máquina, que no estoy diciendo que esté mal, y le cuantizas y le haces Ya. Que que suene suene perfecto. perfecta, y después grabas los con impulsos las guitarras, entonces, que tampoco digo que esté mal, pero suenan muy parecidas y termina como que teniendo la misma, no sé, o sea, es como el barniz igual, o sea, al final. Pero ese punto de vista será porque tú comenzaste a trabajar de otra No, manera con la... no tanto, sino que porque veo ahora que antes tú tenías que grabar, ¿no? O sea, ibas a sacar sonido de batería y era todo un momento en el estudio en donde veías, cambiabas micrófonos, movías, también se usaban samplers, pero se usaban en conjunto con las baterías y todo esto te generaba de alguna forma un sonido único. Ya. Las guitarras era igual, porque tenías el amplificador y tenías que poner dónde pongo el micrófono. Así le pongas igual, ya la sala sonaba un poco diferente, tu guitarra tenía otro sonido. eh, entonces creo que en esa parte, por eso me gusta más a mí, es porque es como que tiene Ya. más vida la cuestión esta de que el error a veces te genera más, no sé, como más gusto por oír, que es como que le ves más humano. Le da esa naturalidad. Sí, ya cuando es muy perfecto, no sé, porque todo puedes afinar. Claro, pero eso justamente te decía, eso de pronto lo captan las personas que están en este mundo ya de músicos, técnicos, etcétera. Pero en el público en general, ¿en qué le puede afectar o no al momento de elegir una canción que le guste? Mm, Difícil porque depende qué tanto oigas música, cómo te guste, y esto es general, o sea, lo que oye ahora la gente yo no entiendo, y tal vez no entendía a mis papás lo que yo oía, pero sí creo que la música, digamos, todo este nuevo género, el reggaetón, el urbano y eso, como usan mucha tecnología, o sea, no es que graba un baterista, sino ya tienen los ritmos hechos y esto, es como, no sé, es como que una escultura que hizo alguien a mano, te imprima una impresora 3D y tú solo le pintes y ya. Y saber que es bueno. Como que pierdes el arte, ¿me cachas? O sea, entonces siempre por ahí en el errorcito, lo que sea, es como que le veías más gusto. Y ¿Pero la crees gente, que eso le reste talento? ¿Crees que, por ejemplo, este tipo de géneros urbanos, o sea, tengan un talento reducido con respecto a otros estilos musicales? es que no sé, yo creo que al que le gusta hacer rock va a hacer rock, ¿ya? El que le gusta eso va a hacer eso. Entonces, en el punto de como músicos, sí, tal vez. No es lo mismo que un niño oiga una canción de rock y quiera tocar una guitarra, que oiga una canción de esas y quiera secuenciar en el este. No digo que lo vaya a hacer mal o que sea menos, pero hay como más sacrificio en lo uno, en lo otro y te crea más musicalidad, porque tú estás generando un sonido. Digamos, cuando tocas una guitarra, tú le das una guitarra acústica a 10 guitarristas y todos les van a hacer sonar diferente a esa O que guitarra. toquen la misma canción. Exacto, ¿ya? Entonces es como una identidad que te da. En cambio, al aplastar un botón que te suena una cosa, siempre te va a sonar igual. Entonces no hay para mí esa parte ya del músico. Que oiga gente, eso no estoy en contra. O sea, a mí no me gusta, pero no puedo decir. Ponte, y ahorita estamos hablando de que incluso con las herramientas digitales hay la intervención humana, pero ahora, justamente hace un momento, estaba viendo algo sobre la inteligencia artificial ya aplicada al sonido y a la generación de música. O sea, ¿tú cómo ves ese campo? Creo, creo que te tendrás que adaptar y creo que la gente también se va a cansar. O sea,
siempre que hay cambios, toda la gente puede optar por ciertas tecnologías y optar por ciertas cosas, pero a la larga creo que te puedes cansar. Eh, que te dé haciendo, la máquina igual va a ser siempre lo mismo. Entonces, va a ser como el mismo patrón, pueden hacer de muchas formas que cambien, he visto cosas increíbles, pero a la larga, tú cuando oyes música y cuando compras arte o conoces lo que sea, en cuestión de esto de arte, esperas que alguien te transmita algo. Y yo creo que eso se va a ir sintiendo, porque no es lo mismo que tú transmitas una cosa a que te den haciendo algo. O sea, que te generen las letras, Y creo que en la música hay mucho que me gusta tanto porque es súper variado, porque necesitas de un baterista que le dé un toque y que el bajista y que el tecladista meta algo, que el guitarrista, cada uno tiene una diferente visión y eso se complementa y hace una cosa única. Y las letras, y cómo la cantan. Pero eso, se vendría a dar cuando hay un abuso, por ejemplo, de estas herramientas tecnológicas, o mejor dicho, se pone por encima esta tecnología por lo más artístico, lo más humano. Tal vez si dependes mucho, yo creo que sí. Pero no sé, o sea, no sé cómo es, porque tal vez tenga que oír más, tenga que estar más conectado. Tal vez por el hecho de que no me interesa mucho, no le he parado bola a eso y no sé, mientras más he crecido, más música vieja he oído que nueva. Por ejemplo, ahorita tú que trabajas con músicos, te llegan músicos más actuales, más nuevos, por así decirlo. O sea, ¿cómo te llegan a proponer que graben sus discos, sus canciones? O sea, hay de todo y todo el mundo está pendiente de la tecnología y está bien. Por un lado, a veces te sugieren cosas, te dicen, esto yo vi en el internet y así se graba tal cosa. Entonces, a veces tienes que escuchar porque nunca sabes de dónde viene algo que te va a servir. O sea, puedes decir, sí, a ver, yo al comienzo cuando salieron estos amplificadores virtuales de guitarra, sí era para mí como que no, o sea, no voy a usar nunca esas cosas. ¿No? No, tiene que ser el de tubos. Claro, es que uno crece y quiere ver Claro. el amplificador porque era también una meta a conseguir. Pero si les sabes usar bien, son buenas herramientas, o sea, súper buenas y, y puedes, tal vez no abusar, o sea, como en todo. Eh, yo me acuerdo en mi tiempo que se me vino ahorita y que yo me acuerdo, no tenías acceso a los amplis grandes, ¿no? O sea, había poca gente que los tenía, te ponían en los conciertos, no te dejaban ni siquiera monear, sino el técnico venía, ¿qué quiere? Y él aplastaba. Para ti era el misterio del Marshall. Es que tocaste en un Marshall, Claro, ni siquiera le hacías nada. Entonces, eh, yo tenía una pedalera, la típica que venía varias cosas, que es una analogía a lo que pasa ahora, ¿no? Los grandes te decían, yo toco solo con pedales, ¿no? Entonces, para vos le veías así como este viejo aquí. o no, yo solo toco con la distorsión del ampli. Exacto. Entonces, yo tenía una pedalera y esa pedalera tenía todo, ¿no? Entonces tenías distorsiones y típico la distorsión a 10 y tenía reverb y tenía delay y flanger y todo. Y yo le metía todo y cosa que dejabas de tocar y sonaba. O sea, porque no sabías y creías que eso era el camino. O sea, en vez de tener tantos pedales, voy a tener esto y voy a meter todo ahí mismo. Resulta que tocabas y tu guitarra se oía lejos porque metías un montón de efectos. Claro. Entonces, yo ya me empecé a como que no quiero oír la guitarra más acá. Entonces, ya, quitémosle un poco de reverb, quitémosle el delay, quitémosle esto. eh, y tenías ahí, pero tenías un sonido que sonaba bien en tu ampli, porque tocabas solo en un ampli de este porte y te oías y sonaba bien. Pero no te habías oído en un ampli grande. Entonces, me acuerdo que ahí fue mi cambio de muchas cosas, porque llegó el Pato Tobar, Ujú. el guitarrista de Tarkus, que ahora es de Mondonguito Blues, bueno, Tarkus, Mondonguito Blues, y él nos dijo un día,
está bien, pero quítale más cosas. No le pongas nada de efecto. Decía, no, pero suena cruda y fea. Le decía, pues que ahí vas a aprender a sonar. A sacarle el sonido. Exacto. Y yo, no, que... bueno. Le hice caso. Ya. Tanto a Servi. Claro, le hice caso y yo sonaba, me sentía como raro sonando así. Pero se oía más en los ensayos, o sea, ya me oía más. Entonces después él me dijo, bueno, voy a traerte un Marshall y una Gibson Les Paul. Si les logras hacer sonar, estás del otro lado. Yo no entendía, o sea, decía, ¿qué le pasa? Que me hago el pan, claro. Pero después de oírle tocar a él, claro, ese fue el punto, ¿no? Después de oírle tocar a él, dije, creo que tiene razón. Porque fue la primera vez que yo oí aquí en directo a alguien que no tenía que ser un solo, sino 3 acordes y dejarte Ya. ¿ya? O sea, wow. Esto sí suena a guitarra eléctrica, como cuando oí Breaking All the Rules, más o menos, de niño. Te volvió ahí. Exacto. Me volvió eso. Entonces ahí me dejó y claro, yo era frente al Marshall poniéndole a uno porque sonaba durísimo y lo logré. O sea, le caché. Bueno, tuvimos una interesante conversación con Guasho Mora sobre un poco de su historia, cómo se involucró en la música y algunos de sus proyectos musicales y también temas sobre el campo del sonido, toda la producción musical, etcétera, que es en el cual él se desenvuelve. Recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar un listado con la programación de mi canal de YouTube y otros enlaces de interés. Nos vemos en la siguiente.